Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. ¿Jesús subió a dónde? ¿A qué? ¿Qué significa subir al monte a orar? Alejarnos de las cosas del mundo, alejarnos de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, alejarnos de lo que nos agobia, alejarnos de los problemas, e ir al monte significa dejar lo material y dar el paso a ir a lo espiritual. Jesús, cuando se transfigura o cuando se va a transfigurar, se lleva a tres: a Pedro, a Santiago y a Juan, y se transfigura delante de ellos y les enseña que para poder tener ese cambio, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de las cosas del mundo. Alejarnos de las cosas del mundo. Hay gente que no se aleja, no termina de alejarse de las cosas del mundo. Van a la misa, por ejemplo, y están tan preocupados que no se centran en la misa. Van a la Eucaristía, por ejemplo, y están pensando: ¿y la vaca, será que ya parió? ¿Será que me van a escapar los búfalos? O sea, hay gente que va a la misa y están pensando en pajaritos preñados y no se centran en la Eucaristía. ¿Sí? Por eso Jesús nos enseña que subir al monte significa alejarnos de las cosas materiales, de las cosas del mundo, de lo cotidiano, de los problemas, de las adversidades, de las dificultades, de tantas cosas. Porque ¿quién de nosotros no tiene problemas? No tiene dificultades, no tiene adversidades. Todos estamos cargados de eso. La pregunta es: ¿hemos dejado eso un momento, lo hemos dejado a un lado y nos hemos centrado en realmente estar a solas con Dios? ¿Estar a solas con el Señor? ¿Cuántas veces vamos a la oración, por ejemplo, y en vez de hacer el silencio para escuchar a Dios, le estamos dando al Señor más problemas? Señor, es que tengo este problema, que tengo esta enfermedad, que tengo esta adversidad, que usted no me ayuda, que usted dónde está, ¿sí? Y no hay ese silencio para escuchar ¿a quién? A Dios. En el Antiguo Testamento, un profeta estaba tratando de encontrarse con Dios. Y él pensó que Dios estaba en el trueno, estaba en el terremoto, estaba en no sé qué, en tantas cosas. Y resulta que Dios pasó en una brisa suave, en el silencio de una brisa suave. Dios pasa por nuestra vida en ese silencio que nosotros tenemos que hacer. Ahora la pregunta es: ¿lo hemos hecho? ¿Hemos hecho ese silencio? Jesús sube a la montaña a orar. ¿Jesús tenía necesidad de hacer oración? No, porque Él era Dios, no tenía necesidad. Pero lo hace para enseñarnos que debemos salir de lo cotidiano para ir a lo espiritual, ¿sí? Ir a ese encuentro personal con Dios, pero desde el silencio, alejándonos de los problemas, alejándonos de todas las cosas que muchas veces nos agobian en la vida cristiana. Entonces dice: Jesús subió a la montaña, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A orar. Subió a la montaña a orar. Y sucedió que mientras oraba, Vamos a ver qué pasa mientras alguien ora. el aspecto de su rostro se mudó. El aspecto de su rostro cambió, en pocas palabras, para que lo entendamos. El aspecto de su rostro cambió. A ver, si nosotros hacemos una oración y esa oración no produce ningún cambio en nuestra vida, la pregunta es: ¿hemos hecho bien la oración? No hemos hecho bien la oración. Si tú vas a la Eucaristía y la Eucaristía no provoca un cambio en tu vida, ¿has vivido la Eucaristía? No. Ojo, la transfiguración que debe hacer la oración, el cambio que debe hacer la oración, el cambio que debe hacer la Eucaristía en tu vida, no necesariamente lo tiene que notar todo el mundo. Es algo que usted tiene que vivir interiormente. Es algo que tiene que provocar en ti ese cambio, ¿sí? Eres tú el que tiene que comenzar a cambiar, no para que los demás lo vean, no, sino para que usted sea mejor cristiano. Dice: Jesús sube a la montaña, sube a orar, y en la oración su rostro cambió. Si usted hace oración para pedirle a Dios de dejar de ser chismoso y sigue siendo chismoso, esa oración no sirvió de nada.
Me perdona que lo diga tan criollamente, ¿sí? Si usted va a la misa para pedirle al Señor un cambio en su vida, dejar a un lado, qué sé yo, el robar, y si no lo hace, no está haciendo nada. O sea, si usted va a pedirle a Dios algo en la oración, en la Eucaristía, en el rezo del Santo Rosario, pero si eso no provoca un cambio en tu vida, déjeme decirle que perdió el tiempo. Perdió. Si usted sigue siendo la misma persona, con sus mismos problemas, pecados, miserias, ¿sí?, con la misma lengua viperina, sigue siendo la misma porquería, perdió el tiempo. Si yo sigo siendo la misma porquería cuando hago oración, no sirve de nada. Así de sencillo. O sea, si usted es un cristiano que va a la Eucaristía y la Eucaristía no provoca un cambio en tu vida, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso dice la palabra, ¿no? Jesús sube a la montaña y en la oración su rostro cambió. La oración debe hacer un cambio en nuestra vida, debe provocar un cambio en nuestra vida. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Cuando yo me encuentro con Jesucristo, cuando yo me encuentro con el Señor, yo no puedo seguir siendo la misma persona. Yo no puedo seguir siendo la misma persona llena de odio, de rencor, de envidias. No. Porque de lo contrario, ese encuentro con Jesús no ha hecho en tu vida nada. Porque Jesús cambia. Cuando Jesús iba y se encuentra con un publicano, ¿cómo se llama el publicano? Que después lo llevó para su casa, hizo un banquete y dijo: te voy a dar la mitad de lo que tengo, te lo voy a dar a los pobres. ¿Cómo se llama? ¿Seguro? Mira, los católicos dudan, ¿no? Y después dice que porque, ay, es que cuando yo era católico, sí. Ay, católico. Bueno, ahí se la dejo para que lleguen y lean la Biblia en su casa, ¿sí? Cuando esa persona se encontró con Jesús, ¿qué provocó ese encuentro con Jesús? ¿Un qué? Un cambio. Un cambio. O sea, cuando usted se encuentra con el Señor, provoca un cambio. Usted no puede seguir viviendo en la misma miseria, en la misma porquería. No, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio. Porque eso lo provoca el encuentro con el Señor. Pero hay gente que no, hay gente que ama vivir en la misma miseria. Hay gente que no quiere un cambio en su vida. Hay gente que vive de la pura apariencia, ¿sí? Un buen católico que va a misa, que reza, que ora, que se da golpe de pecho y que come hostia todos los domingos, porque eso yo les llamo como hostia. Yo no les llamo que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, no. No. Porque cuando usted recibe el pan y el vino consagrado, eso debe provocar un cambio, así sea algo mínimo en tu vida, algo mínimo. Pero es un propósito que tiene que hacer Dios y tiene que hacer tú. Dios quiere, el problema es que nosotros no queremos. El problema es que nosotros muchas veces no queremos que ese cambio se dé en nuestras vidas, se dé en nuestras vidas. Por eso debemos pedirle al Señor que así como el rostro de Cristo cambió, también la oración, la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, cambie algo en nuestras vidas. No podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos. De lo contrario, estamos viviendo un cristianismo fariseico, hipócrita. No, tenemos que ser mejores.